Hola jóvenes, muy buenas noches, una disculpa por la demora. Bienvenidos a la sesión del día 9 de marzo del 2021. El día de hoy estaremos comentando un poquito sobre su siguiente apartado dentro del proyecto de emprendimiento. Seguramente ya platicaron un poquito sobre este nuevo apartado con el maestro Eric, y si no, pues bueno, vamos a platicarlo un poquito aquí nosotros. La siguiente sección, específicamente de nuestro documento, tiene que ver con la parte financiera, la parte de evaluación o de análisis financiero. Este apartado corresponde a los principales aspectos que debemos de tomar en consideración para poder saber si nuestro proyecto es viable, es factible o no, en términos estrictamente financieros, estrictamente monetarios, vaya, en dinero. De tal forma que nos resulte mucho más claro qué tan positivo o qué tan negativo es el emprendimiento que queremos realizar. En este sentido, es importante que si tuviéramos alguna duda respecto a los costos previos, respecto a la capacidad instalada que ya se platicó y demás elementos que se comentaron en el tema técnico, se corrigieran para poder empezar a crear nuestra tabla de aspectos financieros. En ese sentido, existe una plantilla que creamos, por ahí el equipo de trabajo, con el maestro Eric y conmigo estaremos utilizando exactamente el mismo documento de Excel. Me parece que ya se los había compartido él, pero si no, pues está como material en nuestra materia, en el apartado de la unidad número 4, se puede cargar hace algunos minutos, entonces ahí lo pueden revisar. Y precisamente el día de hoy vamos a revisar cómo es que se llena esta tabla, este apartado, para poder utilizarlo más adelante dentro de nuestro documento. Como les decía hace un momento, es sumamente importante que el análisis técnico ya esté totalmente concluido y completo para poder realizar el apartado financiero. Si no concluimos en primera instancia el técnico, el financiero va a ser prácticamente imposible de generar de forma efectiva. ¿Por qué? Porque incluye precisamente información de aquel otro apartado. Incluso también necesitamos información obviamente, de la idea de negocio y de la parte de mercado. Ya lo estaremos viendo tanto en la materia del maestro Eric como en la mía. Bien. Les muestro el Excel con el cual estaremos trabajando. Es un documento bastante sencillo, tiene una cantidad de hojas bastante considerable, pero no se asusten, la mayoría de ellas se van a llenar solas una vez que estemos generando nuestra información de las primeras pestañas o de las primeras hojas. En este caso nos vamos a enfocar exclusivamente en las primeras tres hojas, la de inversión inicial, la de ventas, y la de costos. Estas son las tres pestañas que estaremos viendo en nuestra materia. Ya con el profe Eric estarán viendo los diferentes estados financieros que se tienen que realizar para su empresa, el análisis de ciertos fórmulas como el punto de equilibrio, algunos aspectos de evaluación como lo puede ser la curva de crecimiento, los valor presente neto, la tasa interna de retorno y el costo de capital. Ya lo estarán viendo con él. Pero a nosotros nos corresponde un poquito más el tema de nuestra inversión inicial. Y con esto vamos a iniciar en este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que se constituye nuestra inversión inicial? Básicamente, lo que tenemos que crear o lo que tenemos que añadir dentro de este aspecto es una serie de listado que debemos de incorporar, o que ya incorporamos, mejor dicho, dentro de nuestro análisis técnico. Incluso en el propio Excel ya les damos ciertas instrucciones para que no se pierdan, para que sea mucho más claro. En este apartado, como se menciona, como pueden observar aquí, de acuerdo al análisis de proveedores e insumos que ya hicimos en la parte técnica, se deben de considerar todo aquel tipo de equipo, material, utensilios,
maquinaria en la cual no se considera la materia prima, es decir, solo la que se necesita para poder tener a la empresa. Repito, maquinaria, equipo, utensilios, equipamiento, mobiliario y demás. Todo lo que nosotros creamos dentro del Excel anterior como inversión inicial es precisamente la que vamos a integrar aquí. De hecho, aquí les planteamos un ejemplo. El maestro Eric les pone este ejemplo. Si habláramos de crepas, solo se considera el carro para hacer las crepas, el tanque de gas, los utensilios, las cajas para guardar, la crepera como tal, etc. Y en este caso, aspectos como la harina, leche, chocolate y demás no se considera aquí, se consideraría en la parte de la hoja de costos. Entonces, ese es el primer elemento que debemos de considerar. Tener claridad respecto a cuáles son los aspectos de inversión inicial que vamos a integrar en este apartado. Repito, ¿de dónde lo vamos a obtener? De la misma hoja de Excel de inversión inicial, perdón, de la misma hoja de Excel del análisis técnico que elaboramos en el apartado número 3. En ese apartado teníamos un apartado de proveedores, como lo mencionamos aquí, y en ese análisis de proveedores indicábamos los tipos de recursos, como recordarán. Teníamos 3 tipos de recursos: inversión inicial, costos fijos y costos variables. Vamos a filtrar solamente los de inversión inicial y los vamos a integrar en esta hoja para que sea fácilmente calculable. Después hay que hacer una pequeña conclusión, como la que tenemos aquí. Dentro de la inversión que se contempla para poder iniciar operaciones y además sustentar el gasto de operaciones de al menos 3 meses, se considera un monto de X cantidad. Esa cantidad es la que nos va a aparecer aquí abajo como el total. ¿Ok? Entonces, punto importante también. Durante clase yo ya les hablaba en sesiones anteriores del capital de trabajo. Este capital de trabajo que tiene que ver con la cantidad de elementos necesarios, o mejor dicho, la cantidad de dinero necesario para poder operar en un mínimo de 3 meses. Este capital de trabajo se va a llenar de forma automática cuando tengamos nuestra hoja de costos. Ahorita vamos hacia ella. Entonces, por lo pronto, no vamos a tocar esta primera fila, este primer elemento dentro de nuestra hoja de inversión inicial. Lo que sí vamos a hacer es rellenar todos estos aspectos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver algún documento que ya tenga por ahí elementos integrados. Tenemos este de la revisión en su momento. Bueno, este es de organigrama, este no me sirve. Vamos al de pastelería e ilusión, por ejemplo. Aquí tenemos un catálogo de proveedores, en este caso de uno de los proyectos que tienen ustedes, en específico del de pastelería e ilusión. Y como les acabo de mencionar, está dividida nuestra tabla en diferentes columnas. La primerita, la de tipo de recurso, es la que nos interesa en este momento. Vamos a seleccionar solamente los de inversión inicial. Seleccionamos, y estos que tenemos como inversión inicial son los que vamos a integrar dentro del otro documento. En este caso, pues bueno, la empresa solamente incluyó estos 4, les hace falta bastantes elementos de inversión inicial, como lo puede ser remodelación de local, como lo puede ser refrigeradores, o mobiliario, sillas, escritorios, computadoras, máquinas registradoras, etcétera. Pero bueno, solamente para ejemplificar, va a ser de la siguiente manera. Tenemos el nombre de recurso, lo que vamos a hacer es copiarlo y pegarlo en nuestra tabla de inversión requerida. Aquí ya tenemos específicamente los 4 recursos de inversión inicial que ya determinamos en nuestro catálogo de proveedores. Lo que vamos a hacer ahora es plantear cuánto nos cuesta cada cosa. Por ejemplo, de acuerdo con este emprendimiento,
nos dice que requiere un horno, una batidora, una vitrina y una máquina. En todos los casos es solamente un producto. 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿cuántos hornos? Repito, 1. ¿Cuántas batidoras? 1. ¿Cuántas vitrinas? 1. ¿Y cuántas máquinas para hacer muffins? 1. ¿Cuánto cuesta cada uno? Eso ya lo tenemos de este lado también. Simplemente lo copiamos y lo pegamos de este otro lado. Y listo, ya tenemos integrado nuestra inversión inicial dentro de la hoja de inversión inicial. Aquí tenemos el total, 105,000 pesos de inversión inicial. Al menos para este ejemplo. Ustedes tendrán diferentes aspectos. Y como ya les mencionaba hace un momento, a este emprendimiento le hace falta un chorro de aspectos que incorporar por aquí. Pero bueno, tenemos 105,000 por lo pronto. ¿Qué fue lo que hicimos? Rápidamente recapitulamos. Tengo mi documento de catálogo de proveedores. Lo que hago con mi documento de catálogo de proveedores es seleccionar el tipo de recurso que sea de inversión inicial. Los demás los dejo en blanco. Acepto, selecciono todos los recursos de inversión inicial, los copio y los pego dentro de la inversión inicial de mi otro, de la plantilla financiera. Después integro los costos de cada elemento y la cantidad que necesito y ya voy a tener automáticamente el total. Repito, esto hay que hacerlo con todos sus recursos de inversión inicial. Posteriormente, bueno, con esto estaría casi concluida nuestra hoja de inversión. Tenemos otras dos, una de ventas y otra de costos. Vamos a revisar primero la de costos. En la hoja de costos lo que hay que hacer es identificar aquellos costos que consideramos como fijos y los que consideramos como variables, de manera que tengamos un listado también similar al anterior, pero con estos dos apartados. Y aquí también les integramos algunas instrucciones fáciles de entender por si no vieron la sesión del día de hoy o por si tienen alguna duda, aquí lo pueden revisar. Lo que hay que hacer aquí es considerar aquellos costos que mes con mes son los mismos y no varían, esto hablando de los costos fijos. Y esto ya lo platicábamos respecto al análisis técnico. Ya sabemos cuáles son los costos fijos, ya los integraron dentro de su proyecto, ya están identificados. También los costos variables, ustedes saben que se refieren a aspectos como la materia prima o cualquier otro ingrediente necesario para la preparación de sus productos, la creación de sus artículos o la generación de sus servicios. Aquí incluso les mencionamos ejemplos, costos fijos como la luz, el agua, la nómina, el teléfono, el internet y demás. Y costos variables como lo podría ser en el caso de las crepas que decíamos hace un rato, el tema de la harina, el aspecto relacionado con, no sé, agua que podríamos necesitar, leche o cualquier otro elemento. Aquí tenemos un dato importante. Vamos a ver. Para las crepas se considera harina, leche, chocolate, recipiente y demás. Listo. Entonces, se tiene que plantear un costo, o bueno, se tienen que plantear los costos que nosotros hayamos considerado dentro del Excel que ya veíamos hace un rato. Y esos costos, tanto variables como fijos, hay que considerarlos respecto al total de productos que se estarán vendiendo. En este caso, considerando los costos variables exclusivamente. Vamos a tener que identificar para los costos variables, por ejemplo, cuánto requerimos de cada cosa por cada producto. Este es un cálculo que estarán viendo con el maestro Eric un poquito más adelante durante su materia, o que incluso lo podremos ver mañana en mi materia. Ya estaré comentando con el maestro Eric para ver si le toca o me toca a mí. Pero en todo caso, lo que sí sabemos que tenemos que hacer es plantear, por ejemplo, costos fijos. ¿De dónde saco costos fijos? De la misma hoja de Excel donde tengo mi catálogo de proveedores. Lo que voy a hacer es en tipo de recurso, borro la parte de inversión inicial y selecciono costos fijos. Acepto. Y todos los costos fijos que yo haya integrado, aquí por ejemplo el fondant
no necesariamente es costo fijo. Los otros tres sí podrían llegar a serlo hasta cierto punto. Pero bueno, lo copio, lo pego de este lado e integro cuánto voy a gastar mensualmente de cada uno de esos recursos. La renta de local, aquí el equipo me dijo que iba a gastar 5,000 pesos. De gas, me dijeron que iban a gastar 1,000 pesos. Y de internet, 400 pesos. Automáticamente, la tabla de Excel me brinda entonces cuánto voy a gastar en el primer año, en el segundo y en el tercero. Es importante mencionar aquí que esto que estamos haciendo es una proyección de costos. ¿Qué significa esto? Para el año 1 tenemos simplemente que multiplicar el costo mensual por el número de meses que tenemos en el año. Pero para el año 2 y año 3 se incrementa. ¿Por qué hacemos esto? Así como ustedes lo vieron en sus clases de economía, existe un factor económico, obviamente, que se denomina inflación. La inflación, entre otros efectos, provoca que los precios de los productos se vayan incrementando conforme pasa el tiempo. Este incremento de los productos, al menos en nuestro país, no ha sufrido grandes cambios. Normalmente la inflación se mantiene en un punto entre el 3 y 4%. Incluso en 2020, por ejemplo, que tuvimos toda esta crisis por la pandemia, fue solamente una inflación de alrededor del 3,2%. Pero para hacer los cálculos con una precisión un poquito mayor, lo que hacemos es tratar de generar una inflación anual del 5%. ¿Qué significa esto? Que para hacer nuestras proyecciones a mis costos, yo les voy a agregar para el siguiente año 5% y para el siguiente año otro 5%. Por eso, si se fijan aquí, en el año 1 son 60,000, en el año 2 63,000 y en el año 3 66,150, porque por cada año le voy a agregar 5%. ¿Ok? En todo caso, este cálculo se da de forma automática, pero en la barra de fórmulas pueden ver el cálculo que se hace. Solamente lo del año anterior más el 5%. ¿A qué me refiero específicamente? Vamos a hacer el cálculo para que se entienda. 60,000 fue en el año 1, vamos a multiplicar esto por 1,05. El 1 que representa los 60,000 y el 0,5 que es el 5%. Y esto nos da los 63,000 del año 2. ¿Ok? Entonces, es realmente sencillo. Solamente nos traemos los costos fijos y los vamos agregando. Con los costos variables es una situación bastante similar. Lo que tenemos que hacer es plantear cuáles son los costos variables de cada producto y lo vamos a ir planteando aquí. En este caso, tendríamos que, repito, identificar cuánto nos cuesta cada producto en particular. Ustedes tienen un apartado dentro de su documento de análisis técnico respecto a los productos. Cada producto debería de incorporar, bueno, en este caso el equipo nos puso materia prima en lugar de productos que vende. Pero cada producto debería de incorporar ciertos ingredientes, en el caso de esta pastelería. Digamos, por ejemplo, un pastel. Y para yo elaborar un pastel, se los adelanto, mañana lo estaremos viendo con más detalle, pero se los voy adelantando. Para yo elaborar un pastel necesito una serie de recursos. Entre ellos necesito, digamos, la harina, digamos, leche, digamos, huevo, no sé, levadura, tal vez polvo para hornear. Tal vez necesitamos algún otro elemento, como pudiera ser mantequilla, vainilla y cualquier otro aspecto que sea necesario. ¿Ok? Después, cada uno de estos aspectos que yo acabo de mencionar tiene un precio, un costo.
En este caso, por ejemplo, la harina me podría haber costado, vamos a ponerlo en costos pequeños, en pequeñas cantidades. Una harina de 15 pesos por kilo, leche de 20 pesos el litro, huevo de 60 pesos la caja con 30, levadura de, no sé, 15 pesos la caja, un bote de polvo para hornear de 20 pesos, un bote de mantequilla de 45 pesos y un bote de vainilla de 20 pesos. Sin embargo, para mi pastel, yo no necesito todo el kilo de harina. O al contrario, a lo mejor necesito el doble de harina. Necesito 2 kilos. Entonces, en este caso, tengo que hacer el cálculo para identificar cuánto necesito específicamente de cada recurso para crear mi pastel. En este caso, 15 por 2, porque son 2 kilos lo que requiero. ¿Cuánto requiero de leche para mi pastel? Digamos que requiero solamente medio litro. Entonces serían estos 20 entre 2. ¿Cuántos huevos necesito? Si en este de 60 pesos, a ver, voy a poner aquí algunos, aquí estamos. En este caso, costo unitario, costo para un pastel. Bien. En este caso, tenemos, digamos, el huevo, esta caja de huevo, esta tapa de huevo, digamos que incluye 30 piezas, me costó 60 pesos. Entonces, ¿cuántos huevos voy a necesitar yo? Primero vamos a calcular cuánto cuesta cada huevo. Ya lo tengo aquí en mi fórmula, 60 entre 30, para identificar el costo de cada huevo. Y después, ¿cuántos huevos necesito para mi pastel? En este caso, digamos que requiero, no sé, 8 huevos. Entonces, aquí vamos a ver. Sería entonces, si ocupo 8 huevos, 16 pesos. ¿Cuánto gasto de levadura? Es solamente una cucharadita, entonces es, digamos, una 20ª parte del bote completo. Entonces, 15 entre 20. El polvo para hornear, igual una 20ª parte de mi polvo para hornear. Igual a 20, entre 20. De mantequilla requiero solamente una cucharadita de un bote de 1,5 kilos. Entonces, estamos hablando de el total entre, digamos, un céntimo de lo que es el bote completo. Y de vainilla también es una cucharadita que quizá represente digamos, una 30ª parte. Tenemos después una sumatoria. Vamos a sumar todos estos costos que nosotros planteamos. Aquí lo tenemos. Y nos da un total. Este total sería cuánto nos cuesta el desarrollo de un solo pastel. Costo de la creación de un pastel, en este caso sin betún, sin decoración ni nada, sería de 58 pesos con 87 centavos. ¿Okay? Este costo es el que vamos a estar agregando en nuestro apartado de costos que tenemos acá. Aquí pondríamos costos variables de pastel sin decorar. Y ya plantearíamos, por ejemplo, en este caso son 58 pesos con 87 centavos. Pero después de esto tengo que plantear cuántos pasteles tengo pensado vender. Digamos que quiero vender 50 pasteles o que yo identifiqué que puedo vender hasta 50 pasteles al mes. Entonces lo que tendría que hacer es multiplicar estos dos datos. ¿Cuánto me cuesta cada pastel por el número de pasteles que estaría vendiendo? Y esto sería mi costo total de pasteles al mes. ¿Okay? De manera que estamos identificando este aspecto como mi costo total de este producto. 2,943.33.
Por ende, anualmente tendríamos un costo de 35,000, en el segundo año de 37 y en el tercero de 38. Si no les quedó claro este apartado, no se preocupen, mañana lo veremos con un poquito más de detalle para que se entienda. Lo importante de entender en este punto es que cada uno de los productos que nosotros estamos ofreciendo nos representa un costo en particular. Ese costo lo vamos a determinar a partir de nuestros proveedores. Ya mañana, con un poquito más de tiempo, estaremos precisamente desarrollando este cálculo por cada producto para identificar precisamente cuál es el costo en específico de cada uno de los servicios o artículos que estamos ofreciendo en nuestra empresa. Bien, por lo pronto entonces, tenemos inversión inicial, tenemos la tabla de costos. Una vez que ya tenemos completa nuestros costos fijos y nuestros costos variables, nos va a generar aquí algunos totales. Por ejemplo, el total el total anual de costos es de 112,000 pesos. Vamos a checar la inversión inicial para revisar cuánto nos costaría al mes nuestros costos. En este caso, estamos hablando de 9,000 y ya automáticamente se está integrando en nuestra inversión inicial. Porque como les había comentado, nuestra inversión inicial debe de integrar capital de trabajo. Un capital de trabajo de 3 meses. Entonces, si yo ya sé que mi capital de trabajo o mis costos fijos más variables es de 9,343, esto hay que multiplicarlo por 3, que es el número de meses, y tendremos un total de 28,000 pesos de capital de trabajo. ¿De dónde saqué esos 9,000 pesos? Básicamente de la suma entre los costos variables, que son 2,900, más los costos fijos, que son 6,400. De allí se obtiene, después se hace el cálculo que acabamos de ver acá de capital de trabajo. Bien, una vez que yo tengo inversión inicial y costos, lo que tengo que hacer es pasar a mi hoja de ventas. Y dentro de mi hoja de ventas hay que integrar una serie de elementos también. En este caso, lo que hay que hacer es plantear, vamos a hacer un poquito más de zoom, todos los productos que nosotros vamos a estar ofreciendo. En este caso vamos a pensar en pastel decorado 1, pastel decorado 2, pastel decorado 3 y no sé, donas y empanadas, por mencionar algunos ejemplos. Y por lo pronto lo que les voy a pedir que empiecen a hacer es indicar el precio de venta. Este precio que ustedes ya tienen integrado en su tabla de productos. El decorado 1 yo pienso venderlo en 350 pesos. El segundo, que es más grande, en 490, y el tercero, que es más grande, en 750 pesos. Las donas las voy a estar vendiendo en 29 pesos y las empanadas en, no sé, 12 pesos. Por lo pronto, lo que hay que hacer es esto. Con el maestro Eric van a determinar el volumen de ventas mensual. Con nosotros ya hicimos el tema de los productos que estaremos ofreciendo y el precio de venta. Es lo que tenemos que ir integrando por lo pronto. Entonces, yo sé que está bastante revuelto, pero vamos a recapitular. Y ahora que ya vimos cada punto, será mucho más sencillo para ustedes. Primera hoja, inversión inicial. ¿Qué planteamos en la inversión inicial? Lo que tenemos en nuestro documento de análisis técnico, específicamente en la hoja de proveedores, sobre recursos de inversión inicial. Copiamos y eso va a ser la información que vamos a cargar dentro de mi plantilla financiera. Nada más. Después, en costos, tenemos costos fijos y variables. Dentro de los costos fijos, simplemente vamos a hacer lo mismo. Vamos a la hoja de Excel del análisis técnico, seleccionamos los costos fijos,
Y esa información es la que nos vamos a traer para la plantilla financiera. Finalmente, los costos variables los vamos a ir determinando por cada producto que nosotros vendamos. Esto, por lo pronto, lo dejan en blanco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer primero el cálculo de cuánto es el costo variable de cada producto. Lo que siguen son las ventas. En las ventas lo que vamos a hacer es plantear los productos que vamos a vender y cuál va a ser el precio de cada uno de esos productos. El volumen de ventas mensual, como les decía hace un momento, lo van a ver específicamente con el maestro Eric para saber la forma de determinarlo. Hay diferentes formas de determinar un volumen de ventas. Puede ser a partir de su capacidad instalada, que va a ser la forma en que lo van a ver con el maestro Eric. ¿Cuánto es lo que puedes producir? Pues bueno, ese es tu escenario principal. Segunda forma, a partir de tu demanda identificada con la investigación de mercados. Del 100% de la gente que compraría el producto, ¿cuántas te comprarían a ti? Hay otras opciones como el volumen de ventas que tú quieres o que tú necesitas, y hay algunos otros elementos. Ya lo estarán viendo con el maestro Eric, o quizá ya lo vieron incluso, y yo les estoy dando la información nuevamente. Pero bueno, les voy marcando entonces qué es lo que hay que llenar. Primero, inversión inicial, y en este caso vamos a ir llenando estas primeras columnas que son la B, C y D. Eso hay que llenarlo para mañana. Después, en ventas, vamos a llenar todo el apartado de conceptos y todo el apartado del precio de ventas. Y en costos, vamos a ir llenando ya todo el apartado de concepto y de costo mensual. Toda esta información ya la tenemos dentro de nuestras tablas de análisis técnico. Entonces no les debería tomar más de 10 minutos copiar y pegar toda esta información. La parte donde sí nos vamos a detener más es en los costos variables, que repito, ya veremos mañana o lo verán con el maestro Eric, dependiendo de si tienen tiempo con él y si no lo ven conmigo. Pero ya pueden ir planteando aquí, por ejemplo, los distintos productos. Por ejemplo, costos variables, en este caso de pastel decorado 1, costos variables de pastel decorado 2, costos variables de pastel decorado 3, costos variables de donas, costos variables de empanadas. Y dejamos esto en blanco. Esto, repito, ya lo verán mañana con Eric o conmigo. ¿Ok? ¿Quedó claro? O lo revolvemos, ya no entendieron absolutamente nada. No, ahí la llevamos, todo bien hasta ahorita. Bien, entonces, pues bueno, esto es lo que hay que hacer en el siguiente paso. Ya empezar con la integración de estos elementos dentro de la plantilla. No solamente para cerrar la clase del día de hoy, vamos a comentar en términos generales qué significa cada uno de estos tres elementos. Repito, tal vez ya lo vieron con Eric, y si no, pues, o lo van a estar viendo mañana también. La inversión inicial implica el plantear cuál es la cantidad total que nosotros necesitamos para que la empresa exista. Solamente para que exista, no para empezar operaciones. Entonces, esa inversión inicial incluye toda la maquinaria, equipo, materiales y demás. Pero si queremos que también se incluya la parte de ya iniciar operaciones, necesitamos el capital de trabajo. Y para poder obtener el capital de trabajo, necesitamos identificar los costos. Los costos representan todos aquellos recursos que vamos a estar ocupando en la operatividad de nuestro negocio. Costos fijos, que siempre se pagan igual, o costos variables, que dependiendo de la cantidad de productos creados, será más alta o más baja. Para poder identificar posteriormente las proyecciones financieras, tenemos que identificar entonces todos los productos que vamos a estar ofreciendo y los precios de venta de cada uno de esos productos, pero sobre todo, cuánto vamos a vender de cada uno de ellos.
teniendo estos datos, lo demás va a ser automático. ¿Ok? Bien, dentro de su documento, en todo caso, lo recuerdo, tiene un apartado de instrucciones donde les mostramos de forma bastante clara cómo es que se tiene que hacer cada cosa. Si tiene alguna pregunta, duda y demás, ya lo estaremos viendo el día de mañana. ¿Ok? Bien, por lo pronto vamos a dejar hasta aquí entonces la sesión, ya se nos acabó el tiempo. Espero, repito, no haberlos confundido mucho, que haya quedado claro las 4 o 5 veces que repetí lo mismo. Y si no, pues bueno, ya lo estaremos comentando con cada equipo para tenerlo de la forma más adecuada que sea posible. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, gracias. Perfecto, bien, vamos a dejar entonces hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, No se les profe. olvide poner presente. Nos vemos.